días, hermanos. Nuevamente aquí estamos alabando a nuestro Padre Dios y dice su palabra que más vale un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, hermanos, y vamos a dar principio a nuestra predicación de este día y pues vamos a hacerlo con una oración. Yo les invito ahí en sus hogares, donde estén, pues hagan lo mismo, ¿verdad? Abrirlo con una oración y pues vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos aquí reunidos para alabarte y para bendecirte, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, por todo tu misericordia, Señor, que has tenido para nosotros, Padre Santo. Por estos cuidados, Señor, que nos das ahorita con esta pandemia que pues nos tiene en jaque, ¿verdad? Y Padre Santo, pues te pedimos, Señor, desde aquí, Señor, para que nos sigas bendiciendo, para que nos sigas ayudando, Padre, y pues a todo el mundo, Señor, que lo ayudes, ¿verdad? A todas las naciones, a todas las repúblicas, a todo el mundo, Señor, te pedimos por ellos, por nosotros, y en especial por la iglesia del Divino Redentor, los miembros del Divino Redentor. Pues Señor, síguenos bendiciendo, Señor, síguenos ayudando y seguir luchando, Padre Santo. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos en nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, siguiendo con nuestra predicación, vamos a una alabanza, Salmo 113.
con el siguiente alabanza. Ve, es hora de adorarle. Continuando con el programa, hermanos, vamos a hacer una lectura de ahí desde sus hogares, si me quieren seguir. Es en la lectura del Salmo 16 y dice así: Guárdeme, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven, diligentes a otro Dios. No ofreceré yo su liberación de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sententas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugar de deleitosos, y es hermoso la heredad que me ha tocado. Bendecir a Jehová que me aconseja, aún en las noches que enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque esta es mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejaré mi alma en el Seol, ni permitiré que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tus presencias hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Entonces proseguimos con una alabanza, hermanos, Salmo 150. Alabanza.
con la otra alabanza, al estar aquí. Hermanos, ahora sí vamos con la predicación. Se va basada en Marcos 12, 18, 27. Y dice la palabra así. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dijere dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos en el primer tomo. Tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios,
porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios a la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. En la predicación, vamos a darle lugar al hermano David para que pues él nos ponga en las manos de Dios con su predicación, hermanos. Mis hermanos, muy buenos días. Estamos nuevamente ahí con ustedes y bueno, ya leímos el pasaje de esta mañana, pero ¿qué les parece si ponemos en las manos de Dios para comenzar nuestra predicación? Está titulada "Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios". Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que, Señor, nos hables y transformes nuestros corazones y mentes por medio de ella. Ayúdanos a vivir honrándote y glorificando tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, nuestro pasaje de hoy es muy interesante y hay que contextualizarlo en lo que está pasando. Hemos dicho que Jesús hizo su entrada triunfal. Después Jesús vino al siguiente día a purificar el templo. Y ahora, esta es una serie de pasajes que comienzan en Marcos 11, donde Jesús está enseñando y también está siendo atacado por diversos grupos. La semana pasada vimos cómo los fariseos se unieron con los herodianos, que eran pues completamente opuestos. Los herodianos eran liberales, los fariseos bastante conservadores. Y bueno, ahora tenemos un grupo nuevo que son los saduceos, que ni son del lado de los fariseos, ni son del lado de los herodianos tampoco. Tienen, por así decirlo, una mezcla entre los dos, porque es muy interesante que los saduceos, hermanos, eran considerados como parte de las familias adineradas e importantes de la sociedad judía. De estas familias se creía que descendían de la tribu de Leví y por lo tanto eran de estos grupos de saduceos elegidos los sacerdotes que ministraban en el templo. Así que políticamente, cultural y socialmente tenían bastante poder y bueno, encima de todo esto eran personas ricas y también ellos formaban parte en su mayoría del Sanedrín. El Sanedrín era este consejo donde se trataban todos los temas sociales y religiosos de la sociedad judía, y entonces, pues por así decirlo, eran una autoridad y por lo tanto tenían bastante poder e influencia sobre la sociedad de ese tiempo. Algo interesante también que decir acerca de los saduceos es que pues ellos, a diferencia de los fariseos, hermanos, ellos no tomaban doctrinas de hombres y las volvían mandamientos de Dios. Ellos únicamente se apegaban a las Escrituras. Pero había un detalle con los saduceos. Para ellos no todo el Antiguo Testamento era considerado Escritura. Únicamente el Pentateuco, los primeros 5 libros, los libros de la ley. Y eso precisamente los hace caer en el error que Jesús les dice y les reprocha: ignoráis las Escrituras, por lo tanto, el poder de Dios. Hermanos, y esta cosa interesante de los saduceos debe ponernos a pensar, porque, ¿sabes? En la actualidad hay algunas iglesias que se denominan cristianas, pero son iglesias, se les dice neotestamentarias. Se refieren a esto porque ellos no usan el Antiguo Testamento. Dicen que el Antiguo Testamento es un pacto que ya caducó, quedó atrás, y entonces se basan nada más en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Bueno, esto es un grave error porque el Nuevo Testamento descansa sobre la base que es el Antiguo Testamento. Muchas de las cosas en el Nuevo Testamento no van a tener sentido
si tú no las interpretas a la luz del Antiguo Testamento y viceversa. Ambos testamentos se complementan. ¿Por qué es importante notar esto, hermanos? Porque aunque nosotros no somos una iglesia de ese tipo, ni tampoco somos como los judíos contemporáneos o como los saduceos que nada más tomaban una porción de las Escrituras o solo el Antiguo Testamento, sí tenemos la tendencia, hermanos, a tener preferencia sobre ciertos escritos, ciertas cartas o libros de la Biblia y dejamos por un lado los demás. A veces nosotros nos parece bien leer una carta de Pablo, pero no tenemos ningún tipo de interés en leer un libro largo como Génesis, como Números. Y hermanos, ese fue un grave error que cometieron los saduceos. Y es un grave error que podemos nosotros cometer como cristianos en este siglo, hermanos. Y por lo tanto, todo el consejo de Dios, todos los libros del canon bíblico debemos atesorarlos y estudiarlos. Si tú tienes preferencia nada más por los que se te hacen más sencillos, menos aburridos, que son más cortitos y más fáciles de leer, hermano, caerás en el mismo error que los saduceos. Ignorarás las Escrituras y por ende ignorarás el poder de Dios. Hermanos, es interesante que los saduceos era el grupo de donde se salían los sacerdotes, de ahí los escogían. Y justo esos sacerdotes eran los que ministraban el templo que Jesús acababa de limpiar. Ahora, los saduceos tenían una característica muy peculiar. Ellos no creían en la resurrección, por lo tanto no creían en la vida eterna. Y sabes que este error implica muchas cosas, no es nada más una simple doctrina secundaria, es una doctrina elemental. Y la razón por la que no creían en la resurrección era porque ellos nada más tomaban el Pentateuco como las Escrituras sagradas. Y bueno, el Pentateuco no enseña abiertamente acerca de la resurrección y por lo tanto ellos pues no la compartían, tal enseñanza. Aunque no se enseña abiertamente, bueno, Jesús demuestra en este pasaje que sí está implícita. Y hermanos, me gusta mucho la respuesta de Jesús, en primer lugar porque nuestro Salvador es un Dios sabio y siempre tiene una respuesta profunda y equilibrada, pero también, hermanos, porque cuando Jesús les dice, no habéis oído, y después menciona cómo Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es un Dios de muertos, no era el Dios de ellos, sino que es el Dios de ellos, nos hace pensar, hermanos, que Jesús les está dando esta respuesta usando un pasaje que los saduceos habían leído muchas veces, que probablemente lo conocen de memoria, pero que nunca habían meditado, que nunca se habían puesto a reflexionar. ¿Sabes? Los saduceos, es interesante que Jesús les dice, ignoran las Escrituras, pero estos hombres eran de la familia sacerdotal, o sea, ellos estudiaban las Escrituras. El problema es que ellos las leían de una manera superficial, estudiaban de una manera mecánica, incluso memorizaban las Escrituras, pero lo hacían de manera mecánica. No ponían su mente para meditar y reflexionar en lo que estaban leyendo. Hermanos, ese también es un problema común en el cristiano hoy en día. Y bueno, yo creo que no nada más hoy en día, en toda la historia de la iglesia. Porque nosotros muchas veces leemos la Biblia, pero estamos leyendo y estamos pensando a qué hora va a jugar mi equipo de fútbol. Estamos leyendo la Biblia y estamos pensando qué voy a hacer de comer. O qué cosas pendientes tengo que hacer más tarde. O qué le pasaría a Juanita que salió corriendo y ya no me dijo a dónde iba. Hermanos, los saduceos eran estudiosos, pero no dedicaban su tiempo a meditar
en la ley de Dios. Y eso nos recuerda el Salmo 1, bienaventurado el varón. Dice ahí que no anduvo en consejo de malos, pero dice que en su ley medita de día y de noche. Así que pregúntate, en primer lugar, si tú lees las Escrituras o definitivamente las ignoras. Si tú no lees las Escrituras, ignorarás el poder de Dios. Ahora, si tú sí lees tu Biblia de manera constante, debes preguntar, ¿la lees de manera mecánica o reflexionas en la intimidad con tu Salvador y con tu Dios? ¿La lees nada más porque es algo que los buenos cristianos hacen y le pones ahí una palomita de cosas que hacer para ser un buen cristiano? ¿O la lees para descubrir y conocer más a tu Dios y su poder? Ahora, hermanos, los saduceos nada más tenían este libro de la ley y eso los llevó a ignorar el poder de Dios. Pero ¿sabes qué también? Los saduceos es un buen ejemplo de cómo lo que nosotros creemos determina la forma en la que nosotros vivimos. Jesús acaba de purificar el templo poquitito atrás. Lo vimos nosotros hace unas semanas, pero el relato no dura semanas, son días nada más. Hermanos, ¿por qué el templo se había convertido en una cueva de ladrones? ¿Por qué los saduceos habían permitido que se hiciera toda esta religiosidad externa? ¿Y por qué había permitido que se vendieran ahí cosas y comerciaran? Porque los sacerdotes, los saduceos, no creían en la vida venidera. Y por lo tanto, ¿cuál era el gozo de su corazón? Tener bienes terrenales. Hermanos, ellos tenían una alta posición dentro de la sociedad, dentro del poder, tenían buenas relaciones con Roma. A diferencia de los fariseos, ellos no odiaban a los romanos, porque encontraban beneficios muy buenos de parte del Imperio Romano, como la paz, la estabilidad económica y diversos beneficios que era lo que había en sus corazones. Para ellos, a lo que más podía llegar a apuntar a una persona era vivir una vida buena económicamente, con posesiones, en tranquilidad, con la mayor comodidad. ¿Por qué? Porque era la única vida. No había nada después de aquí. Entonces, aunque ellos irónicamente creían en un Dios eterno, pues no creían en la eternidad del alma. Y por lo tanto, si había que invertir el tiempo en algo, era en lo terrenal. Porque llegando a la tumba, se acababa todo. Y por lo tanto, hermanos, a ellos no les importó hacer del templo un negocio. A ellos no les importaba tanto adorar a su Dios eterno, porque ni siquiera creían en la eternidad. Entonces, ¿qué decían? Vamos a tener los mejores placeres de esta vida. Nada más hay que vivir bajo cierta moralidad piadosa. Pero nuestro corazón no está entregado a Dios. Está entregado a las cosas terrenales. Porque la vida no es otra cosa que una vida terrenal. Entonces, fíjate cómo la doctrina de los fariseos determina la manera en la que ellos vivían. Hermano, tu vida es la declaración de fe por excelencia. Lo que tú crees en tu corazón va a determinar la manera en la que tú vives. Cuando salimos a evangelizar, muchas veces preguntamos si la gente cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Reconocen la existencia de Dios, pero viven sus vidas ignorándolo. Bueno, este es el concepto de fe. Ellos realmente no tienen fe, porque si confiaran en el Dios que los creó, entonces ellos vivirían conforme a esa fe, pero no creen. Y hay muchos cristianos, o vemos muchos cristianos, que decimos que creemos en Dios, pero vivimos con
constantemente ignorándolo y demostrando con nuestros hechos que no creemos lo que decimos con nuestras palabras. Y esto también debe ponerte a pensar acerca de tu propia vida espiritual. Porque no hay mejor declaración de fe, no hay mejor prueba de lo que crees que tu vida misma. Si tú vives una vida desordenada y entregada al pecado, y dices que crees en Dios, que te has arrepentido, que es tu Salvador, tu vida da evidencias de lo contrario. Así que no te engañes. Esto no quiere decir tampoco que un cristiano nunca peca. Un cristiano lucha constantemente con el pecado, pero ha sido rescatado y anhela vivir de la mejor manera para su Salvador. Así que recuerda, y esto lo aprendemos bien de los saduceos, lo que tú crees determina cómo vives. Si tú crees en la eternidad, vas a vivir para la eternidad. Si tú crees que todo se acaba aquí, vas a vivir para la eternidad. ¿Cuál es tu anhelo en tu corazón? ¿Tus metas dónde están dirigidas? ¿A las cosas de este mundo? ¿Aquí has puesto tu fe y tu esperanza? ¿Aquí has puesto tu gozo en lo que puedes obtener de manera terrenal? ¿En lo que puedes llegar a lograr aquí? ¿O tu corazón y tu anhelo está en lo celestial? ¿Te acuerdas de ese capítulo de Hebreos 11? O sea, nos dice cómo Moisés, por ejemplo, se quedó como mirando al invisible. Cómo estos hombres, héroes de la fe, tenían una patria terrenal y tenían tiempo de volver a ella, pero estaban buscando lo celestial. Esas vidas demostraban que verdaderamente creían en lo divino, en lo eterno. Y los saduceos demostraban que no creían más que en lo material, en lo de esta vida. Su vida era una clara evidencia de su fe. Por lo tanto, podemos aplicar a nuestras vidas también. Tu vida es una clara evidencia de que crees en Cristo, en su señoría, en su poder y en su amor para ti. Hermanos, vamos a seguir en los versículos del pasaje. Vamos a leer el versículo 20 y hay algo interesante aquí. Fíjate, dice ahí: hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Así los 7 no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, hermanos, a diferencia de los fariseos, los saduceos no quieren armar una revuelta con Roma o poner a Jesús en contra del pueblo. Quieren ridiculizar las enseñanzas de Jesús, específicamente acerca de la resurrección. Así que estos hombres se acercan a Jesús y le ponen esta situación pues muy caótica. Es una situación irreal que pone o trata de poner la resurrección como algo pues, que no es posible, que no es sostenible. Ahora, estos hombres, hermanos, están poniendo este ejemplo basándose en una ley que está en la Biblia. Tú puedes leer esta ley en Deuteronomio 25, y es la ley del matrimonio por levirato. Y esta ley de levirato sostenía que si tú tienes una esposa y tu esposa pues se queda viuda, tú mueres, y en ese matrimonio no se logró tener hijos, entonces la ley del levirato ordenaba que el hermano siguiente del difunto tomara a su esposa para
procrear descendencia con ella, y así los hijos que nacieran de esta unión nueva eran considerados como hijos del muerto, específicamente el primogénito. Para nuestra cultura puede ser un poco raro o morboso pensar que, ¿cómo yo voy a irme a casar con la ex esposa de mi hermano? Bueno, hermanos, quizá para nuestra cultura parece algo morboso, pero para la cultura judía, y no nada más la cultura judía, sino gran parte de la cultura del Medio Oriente, no era así, porque ellos tenían valores distintos a los nuestros, y en general hay dos razones por las que Dios mandó este matrimonio por levirato. Una es una razón práctica y la otra es una razón moral. Y la razón práctica por la que el matrimonio por levirato era mandado por Dios era que en la antigüedad, hermanos, las tierras de una persona iban a ser pasadas al hijo, al heredero. El heredero tenía derecho a recibir del padre aquellas tierras que trabajaba. En ese tiempo no había fábricas, no había diferente tipo de negocios. Ahora sí que la supervivencia de una persona pues estaba limitada en gran medida a la agricultura, la ganadería, ese tipo de cosas. Entonces, era importante que una persona pudiera tener un hijo a quien heredarle todo. Piensa un momento en el estrés de Abraham, de decir, Señor, yo estoy grande, tengo 100 años y no tengo hijo, ¿a quién le voy a dejar todas mis pertenencias? ¿Acaso se van a quedar con ellas mis esclavos, mis siervos? Más y por eso, el matrimonio por levirato era una manera de preservar la línea, la descendencia del difunto. Era una manera también de poder asegurar la vida y la prosperidad, por así decirlo, de la persona que se quedaba viuda. Nosotros podemos ver este ejemplo en el libro de Ruth. A Ruth se le murió su esposo, la suegra de Ruth no tenía más hijos. Noemí no tenía más hijos y le dijo, yo estoy vieja, y aún si tuviera otro hijo, todo un tiempo que tendrías que esperar para poder casarte con él. Entonces, ¿qué le quedaba a Ruth? Nadie, no iba a poder conseguir otro matrimonio. Entonces, si no hubiera ley de levirato, esta mujer estaba destinada a mendigar en las calles. Sin embargo, la ley de levirato proveía para una viuda la oportunidad de mantener un hogar y una vida digna. Por otro lado, está el lado moral. ¿Por qué Dios proveyó esta ley de levirato para proteger a las viudas? Hermanos, porque en el tiempo antiguo, y no mucho tiempo atrás todavía, podíamos ver cómo un bebé significaba una gran bendición, un gran privilegio. Tristemente, la sociedad contemporánea en la que vivimos está comenzando a ver a los bebés como un estorbo, como una carga, como una responsabilidad necesaria, y por esta razón se ha hecho tan popular la idea del aborto. Y lo disfrazan a través de la revelación femenina y como una mujer es más libre e independiente al abortar, pero no es otra cosa más que la irresponsabilidad y el egoísmo de quien vive una vida sexual completamente desordenada. Pero hermanos, en el tiempo antiguo, un bebé era una gran bendición. Y lo sigue siendo una gran bendición. Sí, ahora quizá lo ven como un estorbo para poder cumplir sus metas profesionales o materiales, etcétera, etcétera. Hermanos, pero un bebé es algo hermoso. Y
aunque muchas veces ahora también se ve como si esto fuera impuesto por la sociedad, pues la realidad es que desde que las mujeres son muy pequeñitas, son niñas, nacen y empiezan a desarrollar el deseo maternal. Tú las puedes ver rápido a una corta edad, cómo empiezan a jugar con juguetes que son bebés y con una muñequita y lo tratan como bebé. Incluso a veces con los animalitos, con un perrito, un gatito, hacen este tipo de cosas. Así que, hermanos, en el sentido moral es que era una gran bendición tener hijos, y una viuda que quedaba desolada, sin esperanza. El matrimonio por levirato era una buena alternativa para que ella pudiera cumplir esta tarea y sentirse satisfecha también, porque era parte es parte del diseño de Dios para la mujer. Y la mujer se siente satisfecha y complacida y con gran ilusión de poder formar una familia, hermanos, porque es el diseño de Dios. Entonces, el Señor diseñó el matrimonio por levirato para cuidar el futuro, la integridad, la dignidad de una mujer que quedaba viuda, también pues su futuro económico, por así decirlo, para no tener que buscarla, para que la mujer no tuviera que buscar andar mendigando o viviendo de otra manera. Y finalmente, hermanos, el matrimonio por levirato demuestra lo importante que es la familia para la sociedad. El matrimonio por levirato aseguraba que una mujer que había quedado viuda pudiera seguir formando una familia. Bueno, hermanos, entonces quizá nosotros vemos con cierto morbo esta ley, pero es en gran medida por la diferencia cultural, pero en realidad tenía fines buenos, tanto prácticos como morales. Entonces, ¿cómo está aquí la controversia? Bueno, hermanos, el gran error de los saduceos era pensar que la vida eterna iba a ser igual que la vida terrenal. Por eso le entretejen esta situación caótica a Jesús de una mujer que tenía 7 esposos. Si hubiera vida eterna, ¿con quién se va a quedar? Y en esto se equivocaban los saduceos, porque ellos tenían la mente tan enfocada en lo terrenal que pensaban que si había una vida eterna iba a ser exactamente igual que la vida terrenal, pero no es así. Jesús les dice: ustedes se equivocan mucho, porque ignoran las Escrituras, ignoran el poder de Dios. Hermanos, es interesante notar que el matrimonio es únicamente para esta vida terrenal. Deberías preguntarte eso por un momento. ¿Por qué Dios instituyó el matrimonio únicamente para este tiempo? Bueno, hermanos, en primer lugar podemos ir a Génesis 2 y notar ahí en el versículo 18 que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que, hermanos, el matrimonio está diseñado para esta vida por el diseño que Dios puso en el hombre. Dios creó al hombre a su imagen y Dios es un Dios sociable, es el Dios de las relaciones. Lo hemos dicho antes, que Dios es una comunidad, porque es un solo Dios, pero en 3 personas. Y las 3 personas de la divinidad viven en constante comunión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se disfrutan a sí mismos. Dios nunca ha estado solo. Y Dios no necesita relaciones fuera de la relación que tiene consigo mismo, porque esa relación se satisface a sí mismo de manera plena. Sin embargo, el hombre no es trinitario como nuestro Dios, pero Dios lo creó a su imagen y requiere de otras relaciones. El hombre tenía relación con los animales, trabajaba con ellos,
labraba el huerto y sin embargo no era bueno que estuviera solo. Necesitaba una relación y socializar de igual a igual. Ahora, también debes notar que Dios creó al hombre con una necesidad emocional. Cuando el Señor está diciendo que no es bueno que el hombre esté solo, se refería a esta parte social de que pueda relacionarse con otros seres humanos como él, no solo con animales. Pero hermanos, debes notar que Dios no creó a un segundo hombre, creó a una mujer. Lo que significaba que esta idea de la soledad no tiene nada más que ver con lo sociable, sino que el hombre, el ser humano, tiene necesidades emocionales que debe suplir en su relación matrimonial. Es parte del diseño del ser humano y por lo tanto, pues todos los hombres y mujeres deben procurar el matrimonio, aunque hermanos, también debemos saber que cuando una persona no se casa no quiere decir que se queda incompleta, porque el matrimonio no completa a nadie, ni Adán ni Eva se completaron a sí mismos. Es muy parecida la palabra, pero es muy diferente el significado. Entonces, no es completar, es complementar. Las características con las que Dios creó a Eva eran complementarias con las características que Dios creó a Adán. Por eso en este pasaje podemos ver cómo Dios creó a estos hombres, a los hombres, a las mujeres, con una necesidad social, con una necesidad emocional. Dios creó al hombre también, hermanos, con la tarea de reproducirse. En el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 27 y 28, vas a ver cómo Dios crea al hombre a su imagen, pero después les dice en el versículo 28, hey, multiplíquense y fructifiquen la tierra. Dios instituyó el matrimonio como método de reproducción. Lamentablemente, vemos ahora que la gente tiene hijos fuera del matrimonio y esto genera muchos problemas, genera hogares destruidos, niños problemáticos, violencia, mujeres que no son protegidas, que no viven seguras. Hermanos, pero bueno, Dios creó el matrimonio, diseñó al hombre y a la mujer con el fin de reproducirse, con el fin de que llenaran la tierra. Finalmente, hermanos, Dios creó a Adán con el fin de que él fuera el sacerdote del huerto. ¿Sabes? Adán estaba encargado de nombrar a los animales, de labrar la tierra, de sustentar y cuidar el Edén y hacerlo crecer, extenderlo. Cuando Dios creó a Eva de la costilla de Adán, hermanos, Dios no le dio instrucciones a ellos. Dios dejó a Adán a cargo de las instrucciones que debía darle a Eva. Cuando la serpiente viene a tentarlos, Eva le dice, no podemos comer de ese árbol, es más, ni siquiera podemos tocarlo. No fue Dios quien le dijo esas cosas, fue Adán quien la instruyó. Pues Adán debía enseñarla y protegerla, y evidentemente lo hizo mal porque cayeron en la tentación de la serpiente. Y también, hermanos, después de la caída, cuando Adán y Eva son cubiertos por pieles de animales, debió haber sido muy chocante para ellos ver por primera vez que alguien moría, que Dios sacrificó un animal, le quitó las pieles y cubrió su vergüenza. Y nosotros podemos ver esto reflejado en las ofrendas de Caín y de Abel. ¿Por qué se dice en Hebreos que Caín ofreció más excelente sacrificio por la fe? Hermanos, porque en la caída del hombre ya se estaba vislumbrando el Evangelio, en Génesis 3:15. ¿Por qué Dios se alegró de la ofrenda de Abel? Porque ofreció las primicias de su ganado. ¿Y qué ofreció Caín?
les ofreció lo que cultivaba. Pero ¿cómo debía ser una ofrenda? Y después lo ves en todo el Pentateuco. Debía ofrecerse un macho sin defecto. Por lo tanto, por eso Hebreos dice que Caín ofreció un sacrificio por la fe. ¿Cómo aprendieron esto, hermanos? Adán fue inculcando. Adán fue puesto en el huerto del Edén para ser un sacerdote. Ahora, ¿qué te quiero decir con estas 4 cosas? Dios diseñó el matrimonio por una necesidad social, una necesidad emocional, una necesidad de reproducirse y una necesidad de guía y liderazgo espiritual. Y son necesarias nada más para esta vida terrenal, porque en la vida celestial, en la vida eterna, el Señor las suplirá. Y eso te debe poner a pensar, especialmente a los hombres, que tu papel como esposo y como padre es muy importante. Es sumamente importante porque anticipa lo que Dios hará con su pueblo por la eternidad. Y también cómo ha puesto una responsabilidad grande para el hombre delante de su familia. Así que, hermano cristiano, si tú dices que amas a Dios, pero tienes una mala relación con tu esposa, hemos dicho que tu vida habla más de lo que tú crees que tus palabras. Tú dices que amas a Dios, pero eres áspero con tu esposa, tu relación matrimonial demuestra lo contrario. Si tú dices que amas a Dios, pero no guías a tu familia, no guías a tu esposa, no educas a tus hijos en los caminos del Señor, tu vida familiar dice más que tus palabras respecto a Dios. Ve el papel tan grande y tan digno que Dios te ha dado al ser una cabeza del hogar, para que tú suplas no nada más lo material, sino también lo emocional y lo espiritual para los corazones de la familia que Dios puso bajo tu autoridad. Y hermanas, como hemos mencionado antes en un estudio que tuvimos de Efesios, el Señor manda a la mujer a ser sumisa, a respetar a su esposo. Hermanas, el matrimonio es un termómetro espiritual. La sumisión que nosotros tenemos a Dios se va a ver reflejada en nuestras relaciones matrimoniales y familiares. Si nosotros somos irrespetuosos con nuestros padres, con nuestra pareja, entonces solo demostramos que realmente nuestra comunión con Dios o es inexistente o es muy pobre. Hermanos, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque a veces vivimos en el hogar peleando y lastimándonos y sin someternos los unos a otros, porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios, porque las Escrituras transforman la mente y el corazón, y el poder de Dios puede hacer humilde y sumiso el corazón más duro. Quiero que pienses esta mañana: ¿está costando trabajo amar a tu esposa? ¿No tienes interés en guiar a tus hijos? ¿No quieres dedicarles tiempo? ¿Te está costando trabajo respetar a tus papás, someterte a ellos? ¿Vives con un corazón endurecido para no someterte a tu esposo? Hermanos, pensemos en las palabras de Jesús: no ignoréis las Escrituras y el poder de Dios. Si hay una esperanza para que tú vivas el plan de Dios para nuestras relaciones, para nuestro matrimonio, para nuestra vida familiar, está en el poder de Dios.
Si tú puedes llegar a vivir una vida familiar como Dios manda que la vivas, no está en tu capacidad, está en el poder de Dios. A lo mejor has vivido ignorando el poder de Dios estos meses, años, pensando que puedes llegar a ser una buena mamá, un buen papá, una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo, si lo intentas en tus fuerzas. Es lo que dice Jesús. Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, y por eso erráis grandemente. Tu esperanza no está en ti mismo, no está en tus propias fuerzas para amar, no está en lo grande de tus sentimientos, sino en el poder de Dios y en el cambio transformador que trae la palabra y su poder. Así que si tú anhelas vivir una vida familiar con el plan de Dios, hay esperanza para ti. Porque hay un Dios omnipotente y eterno que tiene un plan para ti en esta vida terrenal y también un plan eterno para siempre con Él en el cielo. Hermano, hombre, tú fuiste puesto en una familia. Dios te entregó el corazón de tu esposa y ese privilegio que te ha dado es un privilegio de mucha dignidad y honor. Vívelo dignamente de esa vocación que Dios te ha llamado a ser. Ser un padre para la gloria de Dios, ser un esposo para la gloria de Dios, ser una cabeza del hogar para la gloria de Dios. Porque es en esta vida, en este tiempo, que en la eternidad Dios suplirá esas necesidades del mismo. Así que, hermano, piensa en lo importante que es el llamado que Dios te ha hecho, cómo debes poner toda tu confianza y tu esfuerzo en la gracia del Señor para vivirlo de manera digna. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Dios, que nos ayudes a no ignorar las Escrituras ni tu poder, sino que podamos vivir confiando en ti, apoyándonos en ti, descansando en ti y, Señor, recobrar fuerzas, nuestra fe, nuestro ánimo, Señor, en meditar en tu palabra y en tu poder infinito, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.